Mi nombre es Mary. Quiero contarles una historia sobre algo que pasó en mi familia. No es fácil hablar de eso, pero espero que me escuchen. Me casé con Richard hace 5 años. Es un buen hombre, amable y trabajador. Richard tiene un hijo llamado David. David tenía 17 años cuando me convertí en su madrastra. Al principio no hablábamos mucho. Él era tranquilo y no quería presionarlo. Pensé que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. David vivía con nosotros porque su madre falleció cuando él era pequeño. Richard trabajaba muchas horas, así que David y yo pasamos mucho tiempo juntos en casa. Traté de cuidarlo, cocinar para él y hacer que la casa se sintiera cálida. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Un día le pregunté cómo había ido a la escuela hoy. David me miró y dijo: «Estuvo bien, eso es todo». No dijo nada más, sonreí y dije: «Está bien, si alguna vez quieres hablar, estoy aquí». Asintió y se fue a su habitación. Los días se convirtieron en meses y lentamente David comenzó a abrirse. Comenzó a contarme sobre la escuela, sus amigos y las cosas que le gustaban. Estaba feliz de escucharlo. Quería que sintiera que tenía a alguien en quien podía confiar, pero luego algo cambió. Una noche estábamos cenando. Richard estaba fuera en un viaje de trabajo. David me miró y me dijo: «Eres muy amable conmigo». Me reí un poco y dije: «Por supuesto, David, me preocupo por ti». Me miró por un largo rato. Sus ojos eran suaves pero serios. Me sentí nerviosa, pero no entendía por qué. «¿Qué pasa?», le pregunté a David, y él sacudió la cabeza y no dijo nada. Después de esa noche, las cosas se sintieron diferentes. David comenzó a pasar más tiempo conmigo. Se sentaba cerca cuando veíamos televisión o me ayudaba con las tareas de la casa. Pensé que solo quería ser amable, pero a veces la forma en que me miraba me hacía sentir extraña. Me dije a mí misma que no era nada, que era solo un niño, pero en el fondo me sentía incómoda. Una noche, Richard estaba fuera hasta tarde. David y yo nos sentamos en la sala de estar hablando. Me contó sobre su madre. La extrañó tanto, dijo. Ella era la única que realmente me entendía. Me sentí triste por él. Extendí la mano y tomé su mano. «Lo siento, David», dije. «Estaría orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Me miró de nuevo con esos ojos serios. «¿De verdad crees eso?», preguntó. «Sí», dije. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en David, sobre la forma en que me miró. Le dije: «Yo soy su madrastra, amas a Richard, no hay nada malo aquí». Pero mi corazón se sentía pesado, no sabía por qué. Traté de mantener las cosas normales, limpié la casa, cociné comida y me aseguré de que David estuviera bien, pero por dentro estaba confundida. David era amable y dulce, me ayudaba con cosas pequeñas. Si se me caía algo, él lo recogía rápidamente. Si estaba cansada, él decía: «Deberías descansar, yo me encargaré de esto». Un día estaba cocinando en la cocina cuando entró David y me dijo: «¿De acuerdo? Necesito ayuda». Sonreí y dije: «Claro, puedes cortar las verduras». Mientras trabajábamos lado a lado, me sentí feliz. Era agradable tener a alguien conmigo. Pero luego David dejó de cortar y me miró. Sus ojos eran suaves como si quisiera decir algo importante. «¿Qué?», le pregunté. «Soy David», dijo. «Te pedí que hicieras que esta casa se sintiera como un hogar», dijo en voz baja. No sabía qué decir. Mi corazón se sentía cálido pero también asustado. «Gracias», dije. «Me alegra que te sientas así». Después de ese día, David comenzó a pasar más tiempo cerca de mí. Si me sentaba en el sofá, él se sentaba cerca. Si estaba en el jardín, él salía a hablar conmigo. Siempre tenía algo amable que decir. «Eres tan cariñosa», Mary me dijo una vez. «Ojalá mi mamá te hubiera conocido». Sus palabras me hicieron sentir especial pero también confundida. No sabía si estaba leyendo demasiado entre líneas. Él es solo un niño, me dije a mí misma otra vez. Pero una noche sucedió algo que no pude ignorar. Ni Richard había salido con sus amigos y yo estaba en la sala leyendo un libro cuando David vino y se sentó a mi lado. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. Le mostré el libro y comenzamos a hablar. Nos reímos de algunas partes divertidas de la historia y me sentí en facilidad. Pero luego David puso su mano sobre la mía. Me congelé. «David»,
dije suavemente. Me miró y dijo, solo quiero agradecerte, has sido tan amable conmigo. Aparté mi mano suavemente, no necesitas agradecerme, David, somos familia, dije tratando de sonreír, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Me fui a la cama temprano esa noche, pero no pude dormir, mi mente seguía pensando en la mano de David sobre la mía. ¿Era solo un gesto amable o era algo más? Recé para que no fuera nada, me dije a mí mismo, estás pensando demasiado, todo es inocente. Pero en el fondo sabía que las cosas estaban cambiando. Los días después de esa noche me sentí extraña. Traté de actuar normal pero las cosas no se sentían iguales. Evité estar sola con David tanto como pude, me dije a mí misma que era mejor así, pero David no pareció darse cuenta. Aún no encontraba formas de estar cerca, si yo estaba en la cocina, él venía y hablaba conmigo, si estaba doblando la ropa, se sentaba cerca y me ayudaba. Era difícil ignorarlo, pero hice lo mejor que pude. Una tarde, Richard estaba trabajando hasta tarde otra vez. Estaba limpiando la sala de estar cuando David entró. ¿Necesitas ayuda, Mary?, preguntó. No, estoy bien, dije rápidamente, no quería que se quedara, pero no se fue. En cambio, se sentó en el sofá y me miró. Siempre estás tan ocupada, dijo, nunca descansas. Sonreí un poco y dije, siempre hay algo que hacer en la casa. Se levantó y caminó hacia mí. Haces mucho por nosotros, dijo. Haces que esta casa se sienta viva. Gracias, respondí tratando de mantener mi voz firme. Entonces él hizo algo inesperado. Esperé que extendiera la mano y me tocara el hombro. No fue un gran gesto, pero hizo que mi corazón se acelerara. David, dije firmemente dando un paso atrás, ¿qué estás haciendo? Me miró con los ojos llenos de emoción. No sé cómo decir esto, dijo, pero me preocupo por ti más de lo que debería. Me congelé, mi mente estaba dando vueltas. David, detente, dije, no puedes hablar así. Soy tu madrastra, lo sé, dijo rápidamente, sé que está mal, pero no puedo evitar lo que siento. Sentí como si me hubieran quitado el aire, no sabía qué decir. Quería huir para detener esto, pero estaba demasiado en shock para moverme. David, esto tiene que parar. Finalmente le dije, esto no está bien. Amo a tu padre y me preocupo por ti como un hijo, nada más. Asintió pero su rostro se veía herido. Lo siento, dijo suavemente, solo necesitaba que lo supieras. Salí de la habitación y me encerré en mi habitación. Mis manos temblaban, no podía creer lo que acababa de pasar. Seguía pensando en Richard y en lo mucho que confiaba en mí. Sentía que le había fallado a pesar de que no había hecho nada malo esa noche. No podía dormir, seguía repitiendo las palabras de David en mi cabeza. No sabía qué hacer, debería decirle a Richard. Sin embargo, David no lo hizo fácil, siguió tratando de hablar conmigo diciendo cosas como, Mary, ¿podemos hablar o no fue mi intención molestarte? Siempre encontraba una manera de salir de la habitación o cambiar de tema. Una noche Richard estaba en casa y me sentí segura. Cenamos todos juntos. David estaba callado pero podía sentir sus ojos sobre mí. No lo miré, me concentré en Richard e intenté actuar con normalidad después de la cena. Richard fue a su estudio a trabajar mientras yo limpiaba la cocina cuando David entró y se paró junto a la puerta. Yo pretendí no notarlo, Mary dijo suavemente. Yo no respondí, seguí lavando los platos. María, por favor, dijo, lo siento por lo que dije antes, no quise hacerte sentir incómoda. Me volví hacia él y le dije, David, esto no es algo de lo que podamos hablar, está mal y tiene que ser así. Para parar, lo sé, dijo su voz llena de arrepentimiento, yo solo no sé cómo dejar de sentirme así. Lo miré y, por primera vez, vi cuánto estaba luchando, no estaba tratando de lastimarme o causar problemas. Él estaba confundido, al igual que yo. David, le dije suavemente, esto no es bueno para ti ni para mí, necesitas encontrar una manera de superar esto. Eres un joven inteligente y amable, tienes toda la vida por delante. Él asintió, pero no dijo nada, luego salió de la cocina. Dejé escapar un profundo suspiro, esperando que este fuera el final, pero no fue así. Unos días después, Richard tuvo que irse a un viaje de negocios. Estaba nerviosa por estar sola en la casa con David, pero no sabía cómo detenerlo. No podía decirle a Richard qué pensaría de mí. Esa noche,
David tocó la puerta de mi habitación. No respondí. Mary, dijo desde el otro lado, solo quiero hablar. Vete a la cama, David, dije con firmeza. Hubo silencio por un momento, luego dijo, lo siento por todo. Sentí un dolor de culpa, no le respondí y finalmente lo escuché alejarse. Esa noche me senté en mi cama sintiéndome atrapada. Amaba a Richard y quería que nuestra familia fuera feliz, pero no sabía cómo solucionar esto. Los sentimientos de David no eran algo que pudiera controlar y mi silencio estaba empeorando todo. Comencé a preguntarme si debería decirle a Richard la verdad, pero ¿qué pasaría si lo hiciera? ¿Me culparía? ¿Se enojaría con David? La idea de separar a nuestra familia era demasiado para soportar, así que permanecí en silencio. Me dije a mí misma que era lo correcto, pero en el fondo sabía que el silencio solo estaba haciendo las cosas más difíciles. El viaje de Richard duró unos días y estuve nerviosa todo el tiempo. Me mantuve ocupada en la casa evitando cualquier oportunidad de estar a solas con David. Pensé que si me mantenía fuerte y distante, todo se calmaría, pero David no dejó de intentar hablar conmigo. Cada pequeña cosa que hacía parecía tener un significado oculto, una mirada más larga, un tono más suave o la forma en que intentaba estar cerca de mí. Me sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino. Una noche, sentada en el jardín, el aire estaba fresco y pensé que me ayudaría a aclarar mi mente. Estaba mirando las flores, perdida en mis pensamientos cuando escuché pasos detrás de mí. Mary, David dijo en voz baja. Me giré para verlo allí de pie con las manos en los bolsillos. Suspiré. ¿Qué pasa, David? Podemos hablar solo un minuto, dijo. No quería, pero asentí. Está bien, ¿qué quieres decir? Se sentó en el banco de al lado para mí, pero mantuve cierta distancia. He estado pensando mucho, comenzó. Sé que te he puesto las cosas difíciles. No fue mi intención. Me quedé callada dejándolo hablar. Simplemente no sé cómo dejar de sentir lo que siento, dijo mirando al suelo. Pero no quiero lastimarte ni a papá. Sentí una mezcla de tristeza y frustración. David, tienes que entender algo, dije suavemente. Amo a tu padre, es un buen hombre y quiero que seamos una familia feliz. Lo que sientes es normal para alguien de tu edad, pero tienes que dejarlo ir. Él asintió pero no me miró. Lo he intentado, dijo, pero es difícil. Sí sé que es difícil, dije, pero es lo correcto para hacer. Eres una buena persona, David, encontrarás a alguien que sienta lo mismo por ti, pero no soy yo. Nos sentamos en silencio por un largo rato, esperaba que mis palabras le ayudaran a entender. Quería creer que este era el final. Esa noche volví a cerrar la puerta de mi habitación. Tenía miedo de lo que podría pasar si no lo hacía. No quería pensar que David haría algo malo, pero tampoco confiaba en la situación. A la mañana siguiente David estaba tranquilo, apenas dijo una palabra en el desayuno y salió de la casa temprano. Sentí una sensación de alivio pero también preocupación. No sabía qué estaba pensando o lo que podría hacer a continuación. Cuando Richard llegó a casa esa noche sentí una sensación de seguridad que me invadía. Quería contarle todo pero no podía encontrar el coraje. No quería arruinar la paz que teníamos esa noche mientras estaba acostada en la cama junto a Richard. Me di cuenta de que no podía guardar este secreto para siempre. El silencio me estaba destrozando y no sabía cuánto tiempo más podría mantenerlo. El silencio pesaba en mi corazón. No pude dormir esa noche ni siquiera con Richard a mi lado. Seguía pensando en David sobre lo que había pasado y sobre lo que podría pasar después. Sabía que no podía quedarme callada por más tiempo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Después del desayuno le pregunté a Richard si podríamos hablar. Es importante, dije. Parecía sorprendido, pero asintió. Nos sentamos en la sala de estar. David había salido, así que éramos solo los dos. Mis manos temblaban y apenas podía mirarlo. Richard, comencé, necesito decirte algo. Su rostro se puso serio. ¿Qué pasa, Mary? Respiré profundamente. ¿Se trata de David? Se inclinó hacia adelante. Su preocupación era clara. ¿Qué pasa con él? ¿Está bien? Sí, está bien, dije rápidamente, pero he estado luchando con algo y también ha sido difícil para mí, le dije. Todo lo que le dije, como David había estado actuando de manera diferente,
Como había dicho cosas que me hicieron sentir incómoda y cómo había tratado de manejarlo por mi cuenta. No culpé a David, pero tampoco oculté la verdad. Richard escuchó sin interrumpir. Su rostro cambió de confusión a ira y luego a tristeza. Cuando terminé se sentó y se frotó la cara con las manos. No puedo creer esto, dijo suavemente. Mi hijo, mi propio hijo. Lo siento, dije con lágrimas en mis ojos, no lo sabía. ¿Cómo decirte que no quería hacerte daño? Richard me miró con los ojos llenos de dolor. Debiste haberme dicho antes, Mary. Podría haber ayudado. Tengo miedo, admití. No quería arruinar nuestra familia. Él asintió lentamente. Lo entiendo, pero tenemos que arreglar esto. Necesito hablar con David. Cuando David llegó a casa más tarde ese día, Richard lo llamó a la sala de estar. Me quedé en la cocina con el corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar sus voces, pero no podía entender las palabras. Después de un largo tiempo Richard vino hacia mí. Se veía cansado pero tranquilo. Hablamos, dijo, y David sabe que lo que hizo estuvo mal. Se quedará con su tía por un tiempo para darnos a todos algo de espacio. Sentí una ola de alivio pero también tristeza. ¿Crees que estará bien? Pregunté. Necesitará tiempo, Richard dijo, pero es joven. Aprenderá y seguirá adelante. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Asentí sintiéndome el peso levantarse de mis hombros por primera vez en semanas. Sentí que las cosas podrían estar bien nuevamente. Esa noche cuando Richard y yo nos sentamos juntos él tomó mi mano. Superaremos esto, dijo juntos. Lo miré y asentí con la cabeza. Juntos. Y con eso supe que nuestra familia había dado el primer paso hacia la curación. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.